Bien, buenos días a todas y todos quienes están en esta clase. Mi nombre es Jimena Goché, soy académica de la Universidad de Concepción. Hace ya varios años que me dedico a temas de género y diferencias y diversidades sexuales y hoy me han pedido participar en este curso con un tema que hemos llamado Discurso Jurídico e Identidad de Género. Como objetivo de esta sesión y en el marco de lo que es en general la descripción de vuestro programa y sus objetivos generales, nos hemos planteado que ustedes puedan identificar a partir de esta sesión la operación o la vinculación que se da entre la operación de ciertos estereotipos de género, concepto que vamos a ir precisando, en ciertos discursos jurídicos, tanto normativos como jurisprudenciales, y cómo esto tiene una incidencia en la vulneración clara de derechos de muchísimas personas. He dividido la presentación a partir de dos grandes ejes que voy a compartir con ustedes para terminar con algunas reflexiones. Además, esta presentación incluye algunos anexos que luego se los voy a explicar para que ustedes puedan verlos luego con detención si tienen interés en ello, y bastante material, o referencias, perdón, más que el material ahí mismo, bibliográficas y de apoyo, que son en general las que yo iré citando, y algunas otras que les pueden servir, que por cierto nunca será suficiente porque este es un tema en el cual existe mucha bibliografía que hoy día podemos consultar. En relación entonces lo primero que quisiera compartir como una primera parte de esta exposición, de esta clase, tiene que ver con comprender, aproximarnos a comprender de buena manera el significado de ser trans, desde lo que nos aporta la categoría género a esa construcción. Y yo esto quisiera comenzarlo con 4 ideas que suelo compartir en las ocasiones en que me toca hablar de estas materias, y que las llamo ideas de principio en un doble sentido. De principio porque con ellas iniciamos la conversación, y aprovecho de decir que es una conversación, de manera que cuando tengan una pregunta será muy bienvenida y la podemos conversar. Si puedo responderla estaré encantada, si no, a lo mejor va a salir otra pregunta de la pregunta de ustedes, como a veces suele ocurrir. Y además las llamo idea de principio porque me parece que son basales, son cuestiones que deberíamos tener claro al momento de entrar a hablar de estos temas, y ojalá que al inicio de la presentación pudieran ustedes volver, al final, perdón, de la presentación, volver a su inicio y entonces recordar estas ideas. Y la primera tiene que ver con una invitación sí, podríamos decir una invitación a asumir que la idea de asuntos de género es mucho más o supone mucho más en cuanto al aporte conceptual para explicar la realidad que solamente centrar la expresión género en mujeres. Y yo creo que esto es algo que ya hoy día está bastante claro en el discurso científico, teórico en estas materias, pero no por eso no vale recordarlo, ya que muchas veces centramos los discursos sobre la diferencia sexual en cómo esta afecta desproporcionadamente a las mujeres. Sin embargo, ello le resta a la categoría social género todo el aporte que puede brindar, ¿ya?, desde, por cierto, su problematización a su deconstrucción como categoría, para problematizar la situación de otras personas, especialmente de aquellas que están fuera del binario. Ya vamos a explicar, y yo entiendo que ustedes ya algo de eso han visto durante su curso. Segundo, una segunda idea que me parece importante es mirar la realidad, ya con los aportes que la ciencia entrega y la realidad social, esa que vemos en el día a día, con una mirada abierta y con una perspectiva que nos invite a comprender que la sexualidad es un continuado. Y aquí una primera referencia bibliográfica es a la profesora argentina Laura Saldivia, profesora de Derecho, quien plantea en varios de sus trabajos esta idea de la sexualidad como un continuado. Es decir, no mirarla como construcciones que son categóricas, por ejemplo, en términos de ser hombre o mujer. Y eso supone invitar a cuestionar lo que es masculino, femenino y, por supuesto, casi a desterrar aquellas ideas de normalidad y anormalidad. Una tercera idea tiene que ver comprender que el reconocimiento de todas las identidades es indispensable para un proceso de inclusión social y para que todas las personas puedan sentirse parte y desarrollar su personalidad en un contexto de una sociedad que aspira a ser democrática. No voy a entrar en función del tiempo, pero quienes puedan tener interés en la importancia del reconocimiento en relación a la igualdad, ahí hay importantes teorías desarrolladas a partir, por ejemplo, de los 3 niveles de reconocimiento que plantea Axel Honneth en su teoría del reconocimiento.
Y la cuarta idea, tal vez es un llamado, una invitación también, a que todo lo anterior supone que tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo es visibilizar lo invisible y, por lo tanto, cuestionar lo que llamamos normal. ¿Ya? Y entonces de aquí en adelante, yo supongo que ustedes, si están tomando este curso es porque tienen esa inquietud, les invitaría a eso, a cuestionar todo aquello que siempre hemos pensado que es lo normal, lo natural o el orden correcto de las cosas. Y quisiera comenzar yo con una constatación, repito, seguramente muchas de estas cuestiones, reflexiones, ustedes ya las han comentado en sus clases o las han leído en otros contextos de formación, pero tal vez las vamos a ordenar o las vamos a poner desde miradas diferentes. Y una primera cuestión en la que quisiera poner énfasis es cómo nosotros tenemos que ser capaces de reconocer esta línea de construcción social, que parte por las diferencias humanas, que se transforman en desigualdades, que generan sociedades estratificadas, es decir, sociedades en que se institucionalizan las desigualdades, y eso evidentemente es el espacio para la discriminación. ¿Qué quiero decir con esta línea de las diferencias a la desigualdad? Es muy frecuente que hablemos de la desigualdad social, pero la verdad que la desigualdad tendríamos que mirarla y empezar a entenderla como algo que construimos nosotros. Lo que es característico de nuestra especie es que somos distintos, diferentes. Los autores que se dedican a la identidad plantean que hay tantas identidades como personas somos, desde el punto de vista de la identidad entendida como este sentido de cómo yo me veo, cómo me reconozco en el cuerpo social y cómo quiero que los demás también me vean y me reconozcan. Y entonces la diferenciación social es una cosa, pero la desigualdad social se va produciendo por acción de la cultura humana, entendiendo cultura en un sentido muy amplio, no en el sentido de las expresiones más elevadas del pensamiento. Y entonces, claro, las personas nos diferenciamos por distintas características, algunas de las que están ahí, obviamente algunas biológicas, por las tareas que nos asignan, por los roles que ocupamos. Pero cuando la cultura interviene, ya nosotros empezamos a transformar esa diferenciación social en desigualdad. Y ello porque nosotros tenemos, fundamentalmente y muy resumidamente explicado esto en función del tiempo, capacidad de ¿qué? De dar significado a los acontecimientos, de desarrollar juicios, y eso lo hacemos todos los días. Juicios en términos de lo que es bueno o malo, preferible o no. Y eso es lo que podemos decir, generamos entonces una desigualdad en términos de prestigio u honor. Yo no tengo problema con que dos personas del mismo sexo formaran una familia, pero es preferible que un niño tenga un padre y una madre, una figura paterna y una figura materna. Estoy haciendo ahí un juicio, estoy desarrollando una calificación de ese acontecimiento. Segundo lugar, porque nosotros colocamos a las personas en ciertas posiciones sociales que te permiten adquirir de mejor manera bienes, servicios que son valorados en general por la sociedad, por ejemplo, las oportunidades en el empleo. Y entonces lo que generamos ahí es una desigualdad social ahora en el acceso a posiciones preferentes. Sabemos que para personas, por ejemplo, trans, y ya vamos a explicar el concepto, a pesar que ustedes tienen una idea, es mucho más difícil el proceso de inserción escolar o el proceso de obtener un trabajo cuando ya salen al mundo laboral. Y este proceso de marcar desde las diferencias las desigualdades es algo que nosotros hacemos normalmente sin mucha conciencia y todos los días. Y eso genera, como lo decía en la línea conceptual que les invitaba a mirar, sociedades estratificadas. Y dentro de las sociedades, Chile es una sociedad muy estratificada, generamos diferentes espacios en los cuales el acceso para ciertas personas es mucho más difícil que para otras. Los colegios, los parques, las iglesias, las playas, son espacios que eventualmente están estratificados por diferentes razones. Frente a esa realidad es importante descubrir o redescubrir cómo hay una trayectoria de estudios científicos que tratan de explicar esto. Y esa trayectoria se marca en otra línea que podríamos decir comienza con los llamados originalmente estudios de la mujer, e incluso con esa precisión de la mujer, que avanza luego hacia los estudios de género ya entrada la mitad del siglo pasado,
todavía con una noción muy reducida entre hombres y mujeres, es decir, muy marcada esa discusión teórica a partir de los efectos de la diferencia sexual en las relaciones de poder y en la subordinación histórica de las mujeres, hasta luego llegar hoy a las construcciones teóricas que nos hablan de los estudios de género en una concepción amplia, donde cuestionamos incluso el propio concepto de sexo, el concepto de género y, por supuesto, nos enfrentamos a aquellas identidades derivadas de la diferencia sexual que están fuera del binario y fuera de esa dicotomía con la que siempre hemos estado trabajando. Y el género, entonces, que es esta construcción que comienza, de la que comienza a teorizarse en los años 60, que para un gran sector de la doctrina tiene su origen en la idea de Simone de Beauvoir de fines de los años 40, no se nace mujer, se llega a ser mujer, es hoy día una categoría social, al modo de cómo debemos entender categoría social, por ejemplo, la etnia o la clase social. Durante mucho tiempo, los estudios sociales, los estudios sociológicos, mejor dicho, de la realidad, se fundaban en una gran categoría de análisis que era la clase social. Hoy día el género ha irrumpido como una categoría que permite explicar esas relaciones que se dan en nuestra sociedad y que sabemos que son bastante desiguales, para usar de nuevo esa expresión. Y como categoría, el género tiene en su carácter relacional, que ya luego vamos a comentar, tiene dos grandes aptitudes. Es una categoría descriptiva y analítica. Que sea descriptiva significa que me permite visibilizar. El género me muestra las diferencias y las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y entre personas de la llamada diversidad sexual, expresión que luego podemos comentar. Y esto es interesante, ustedes habrán escuchado seguramente esa expresión, hay que ponerse los lentes o las gafas de género. Bueno, quiere decir eso. Mirar con perspectiva de género supone poder encontrar y ver cuestiones o realidades que de otra manera no vamos a encontrar. Como categoría analítica, por otro lado, nos permite interpretar, es decir, darle un sentido determinado a esa realidad que ahora puedo ver desde la mirada del género, ¿ya? Y por lo tanto me permite interpretar de una manera más compleja, más completa, fenómenos como el desarrollo, la pobreza, las relaciones, las formas de producción y, por cierto, el derecho, ¿ya? Hace un tiempo atrás, un tribunal español dictaba una sentencia en una causa de violencia hacia la mujer en contexto de familia y justamente ponía cómo era indispensable en causas de ese tipo que la función jurisdiccional se ejerciera con perspectiva de género, porque de otra manera no podíamos entender la situación de subordinación y de discriminación estructural que estaba detrás de esa relación en esa dinámica familiar. Por otro lado, el género funciona como una variable que me permite caracterizar la sociedad desde el punto de vista cultural, del punto de vista socioeconómico y del punto de vista sociopolítico, ¿ya? Claramente, desde un punto de vista cultural, el género tiene una connotación simbólica, que en algunos casos tiene un componente que puede ser positivo para quien la recibe, que suele ocurrir respecto de los hombres heterosexuales, ¿ya? De los hombres no trans, y socioeconómica también. ¿Por qué? Porque efectivamente esas funciones, esas responsabilidades que también están asignadas desde la división sexual del trabajo, que ha profundizado todas las inequidades entre hombres y mujeres, también tiene una carga, que es la carga del proveedor, versus esa no carga de proveedora que tienen las mujeres. Y sociopolítica porque tiene que ver con la participación en los procesos de adopción. Sabemos que ahí, como lo han expresado algunas feministas, el mundo se ha construido y sus instituciones por mujeres. La historia está contada porque está hecha por hombres. Y cuando hablo de la historia me refiero, por cierto, también a los procesos políticos que construyen la historia. Y el género tiene un carácter relacional, es decir, involucra a hombres y mujeres. Entonces vuelvo a la idea de principio, ¿ya? Cuando utilizamos la categoría de género no es solamente para mirar por qué las mujeres están en una condición normalmente de subordinación y aplicado hoy día al tema de las diversidades más allá del binomio, por qué a las personas hoy día trans o a una persona, por ejemplo, bisexual, ¿ya? Le cuesta tanto insertarse en relaciones equitativas en lo social.
El género es relacional y por lo tanto debemos mirarlo desde todas las relaciones que se dan en la sociedad y analizar por lo tanto las tensiones y las dinámicas que se van produciendo, ¿ya? En esa lógica, obviamente, ¿qué es lo que nos va a mostrar la sociedad? Que el género ha favorecido, entre comillas, no el género en sí mismo, sino que mirando con los lentes de género, lo que hemos visto es que la sociedad ha favorecido y ha puesto a los hombres, con ciertas características, en la posición de supremacía, de predominio. Y esto, obviamente, tiene una relación en la construcción de órdenes, regímenes e ideologías de género que moldean cómo cada uno de nosotros representa su género y cómo vive su propia identidad. Y yo quisiera explicar solamente 3 de estos conceptos con un poquito más de detención, a partir de los aportes de Connell. Entiendo que ustedes deben conocerla. Ella es una profesora australiana muy reconocida por sus estudios particularmente de masculinidad, ¿ya? Pero en una de sus obras nos invita, o en general su obra, a tratar de conceptualizar estas expresiones que normalmente usamos y que también cuando las entendemos nos permite ver la realidad de otra manera. Los órdenes de género se refieren al mundo de lo normativo y no hablo solamente de lo normativo jurídico. Recordemos que nuestra vida en sociedad está regida por distintos órdenes normativos. Eso es el social, religioso, moral y, por cierto, el orden jurídico, en cuanto a órdenes de conducta, de comportamiento. Y en esos órdenes de comportamiento hay reglas formales implícitas que reproducen o se reproducen en instituciones sociales como la escuela, la familia, los ámbitos laborales. Y de ese orden normativo se van fijando reglas y posiciones que le corresponden a los varones y a las mujeres. Y así, en un orden normativo de género tradicional, el hombre sabe que le corresponde el rol de proveedor y la mujer asume que en un matrimonio o en una relación de familia entre un hombre y una mujer, ella es quien tiene la responsabilidad primera de cuidar a los hijos. En el régimen de género son las prácticas que derivan de aquello. Esas prácticas cotidianas como, por ejemplo, el trabajo cotidiano del hogar o entender que es la mamá la que tiene que hacerse cargo de buscar la orden al médico para llevarlo al lenguaje de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿ya? Las prácticas que se desarrollan en esos órdenes normativos. Y a su vez, eso se ancla... Dígame. Una costumbre social, como una práctica constante en un grupo determinado por un tiempo. ¿Eso estaría dentro del orden del régimen? Porque siento que desde el punto de vista como de costumbre social, de reglas sociales, estaría dentro del orden, pero la misma práctica de costumbre, como la acción realizada, sería un régimen. ¿Se podría decir que está dentro de las dos? Sí, lo que pasa es que el mundo normativo apela a ciertas reglas implícitas, de las cuestiones que uno sabe que debe hacer o que no debe hacer porque no le corresponden, en cierta manera. Cuando hablamos del orden jurídico es lo que sabemos que no podemos hacer porque el derecho lo sanciona. Pero cuando hablamos de los órdenes normativos de género es aquello que nuestra formación, nuestro proceso de socialización nos indica que no debemos hacer o que debemos hacer, según cómo hacemos. Y eso se plasma en ciertas prácticas. Y las prácticas dan lugar, como indica ahí, a ciertos ámbitos que perpetúan esos órdenes. Entonces, el régimen de familia es un régimen donde, que por ejemplo, si lo miráramos al derecho chileno, tiene una consagración a su vez en lo normativo. El hombre tiene cierto rol, la mujer tiene cierto rol, porque hay un orden que entiende que a cada uno le corresponde un cierto papel. No sé si... Como la idea de obligatoriedad de la costumbre sería orden y la práctica de la costumbre sería régimen. Sí, podría mirarlo así, sí, entendiendo costumbre no en un sentido, por cierto, jurídico. Bien. Las ideologías de género, y este también es un concepto que es interesante conceptualizar, una idea, conceptualizar particularmente en un tiempo en que en nuestro país en general, en Chile, pero además en otros contextos y otras latitudes, se ha tendido a utilizar la expresión ideología de género con un sentido peyorativo. Sabemos que en Chile, hace ya aproximadamente un tiempo, diferentes medios, diferentes grupos, diferentes actores sociales o actrices sociales han utilizado esta expresión para referirse a, de alguna manera, todos los cambios que se promueven por la sociedad civil o desde ciertos sectores de la academia para reconocer algo más allá que la diferencia sexual que nos explique las diferencias entre las personas y el espacio y el rol y la posición que ocupamos en la sociedad. Y entonces, claro, desde esa desvirtuación de la expresión ideología de género,
lo que encontramos nosotros como un acercamiento más riguroso nos invita a reconocer que una ideología de género es una representación, ¿ya? Que desde un plano, como dice ahí, simbólico, ya como imaginario, justifica órdenes de género. Y a partir de justificar, entonces lo que hace es vincular, ¿ya? A partir de ciertas creencias que pueden ser religiosas, que podrían ser pretendidamente científicas o valóricas, que no necesariamente es lo mismo que lo religioso, justificar un determinado orden. Y ese determinado orden es naturalizado como el único correcto y por lo tanto del cual derivan los regímenes y las prácticas de género que son aquellas correctas o adecuadas. Y entonces, cuando lo miramos así, podemos descubrir, por ejemplo, que en la historia justamente es la ideología de género que ha naturalizado la diferencia solo entre hombres y mujeres desde el binario, la que ha basado esto en características netamente biológicas y ha atribuido ese orden de género que ha puesto a las mujeres en situación de subordinación. Entonces, cuando hoy día escuchamos nosotros, a propósito de los discursos, el discurso social, de que hoy día en función de la ideología de género se pretende cambiar lo que es el orden natural de las cosas, bien podríamos pensar nosotros desde una aproximación más rigurosa a lo que es una ideología de género, que justamente lo que hoy día se entiende es que no existe un orden natural de las cosas per se, sino que ese es dado por la propia sociedad. Y en ese orden de las cosas hay muchas personas que quedan fuera. Y por lo tanto, seguir defendiéndolo sin permitir el espacio para que otras personas puedan expresarse desde su sexo, su género y su sexualidad, es mantener una ideología de género. Y entonces, dado estas aproximaciones muy generales al concepto de género, de esto podríamos hablar muchísimo más, por cierto, la pregunta, dado que a mí me han pedido que hiciéramos una bajada de estos temas a la cuestión de la identidad de género hoy día en Chile, ¿qué significa ser una persona trans? Bueno, ser una persona trans significa vivir con una disociación entre la identidad de género y el sexo asignado biológicamente. ¿Qué ocurre? Cuando las personas nacemos, desde la mirada o desde el reconocimiento de nuestra morfología externa, se nos asigna un sexo, mujer o varón u hombre. El sexo en general se puede conceptualizar desde lo gonadal, lo hormonal, lo cromosomático, la morfología genital externa, interna. Pero suele ser esa vista de la morfología externa la que nos hace esa asignación. Y esa asignación va marcando nuestra diferencia sexual. De los 0 a los 3 años es lo que se va acentuando. A los 3 años recién, según la mayoría de los estudios, al menos que me ha tocado consultar, las personas empezamos a expresar nuestra identidad de género, es decir, cómo nos sentimos en relación a lo que supone ser masculino o femenino, en relación a esas prácticas y a esos órdenes de género. Obviamente que a los 3 años, a lo mejor no todas las personas, dado que el desarrollo es absolutamente individual y particular en cada ser, no todas las personas lo pueden expresar de manera clara. Pero algunas, desde los 3 o 4 años, ya son capaces de expresar que su identidad de género no corresponde con ese sexo que se le asignó biológicamente. Una definición que está relativamente consensuada a nivel internacional en las organizaciones de la institucionalidad internacional, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos a través del Sistema Interamericano, es la definición que dan los principios de Yogyakarta sobre aplicación de leyes internacionales de derechos humanos en materia de orientación sexual e identidad de género. Este documento es fruto del trabajo de la sociedad civil organizada, integrada por más de 100 expertos de diferentes religiones, regiones del mundo, diferentes disciplinas, que se reunieron y elaboraron en el año 2006 estos principios, que fueron recogidos por Naciones Unidas, por la OEA también, que fueron revisados a fines del año 2017 para precisar algunos e incorporar otros, y que dio esta definición, que es la definición que han tomado, por ejemplo, un ordenamiento jurídico vecino al nuestro, como es el argentino, y que era la definición que tenía el proyecto original de Ley de Identidad de Género. Digo tenía porque hoy día el proyecto de identidad de género chileno, que eventualmente debería transformarse en Ley de la República dentro de las próximas semanas, es un proyecto que establece una definición de identidad de género mucho más binaria,
porque plantea o hace alusión a la referencia de la vivencia del género como hombre o como mujer. Es decir, es una definición que vuelve a la categorización de la diferencia binaria entre los cuerpos. Ahora, en general, y estas son algunas precisiones que es importante realizar, sobre todo de cara al reconocimiento y la inclusión de las personas trans en las dinámicas sociales, es utilizar o saber que la expresión trans es aquella que se utiliza en términos generales para referir a diferentes identidades de género que son discordantes en diferente manera con el sexo asignado. Y entonces podemos incluir a personas transgénero, transexuales, travestis, transformistas e intersex, aun cuando deberíamos ser capaces de reconocer que son identidades diferentes, ¿ya? De esta manera, si pudiéramos pensar en cómo definir o conceptualizar lo que supone ser trans, es vivir con esta disociación. Y la pregunta, dado que los seres humanos somos muy llamados a categorizar todo el día, y lo hacemos consciente o inconscientemente, la pregunta es, bueno, ¿y las personas que viven con la disociación, con la asociación entre su identidad de género y su sexo, que somos la mayoría numéricamente en el mundo? Bueno, somos cis, personas cis. De ahí viene el concepto de cisgénero, ¿ya?, que hoy día se utiliza incluso para la categorización de los lenguajes jurídicos. Vamos a ver en un rato más cómo, por ejemplo, el derecho en muchas partes de su regulación es posible caracterizarlo como un derecho cisnormativo, es decir, como un orden normativo que entiende que los hombres o las personas que nacen con un cuerpo de hombre siempre van a desarrollarse como tal y van a vivir asociados a aquello que el género masculino les asigna, y que las personas que nacen con un cuerpo biológico de mujer van a desarrollarse y van a crecer siempre conformes con lo que le corresponde al ser mujer y al género femenino. Hay ciertas precisiones en todo caso que sí correspondería hacer en relación a estos tres conceptos, y esto porque es muy frecuente que hablemos de personas travestis, personas transformistas o personas transexuales desde el desconocimiento, ¿ya? Tal vez la mayor distinción que deberíamos reconocer al momento de ser respetuosos en el lenguaje es entre personas transexuales y transgénero. Particularmente esto tiene relevancia en que, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que se reconocen desde los 3, 4, 5, 6 años o durante su adolescencia como personas trans, ¿ya?, no son personas transexuales. ¿Por qué? Porque está consensualmente o consensuadamente establecido que no es posible hacer ningún tipo de adaptación quirúrgica en el cuerpo de una persona antes de los 16 o 18 años, normalmente antes de los 18 años. Transexuales son las personas que, teniendo esta situación de disociación entre su género y su sexo, optan por una cirugía, optan por mecanismos de intervención médica, que son quirúrgicos o hormonales de mucho impacto, para adecuar su apariencia física. Es decir, lo que se llaman las operaciones de adecuación de género. Es interesante tener claro que el sexo no cambia. Entonces, cuando esa expresión social, las personas que se cambian del sexo, no. Lo que se realiza en las personas transexuales es una adecuación corporal. Y la adecuación corporal es algo que debe ser absolutamente voluntario. ¿Y por qué debe ser absolutamente voluntario? Porque lo que debe primar es el paradigma de la autopercepción. Y debe ser voluntario porque además supone que la persona va a relacionarse con su cuerpo desde su propia percepción. ¿Por qué no todas las personas transgénero adecuan su cuerpo? Porque no todas tienen una comprensión de su propia identidad desde la corporalidad. Dicho de otra manera, no todas las personas entienden que para ser un hombre hay que tener, por ejemplo, un pene, o que para ser una mujer es relevante tener útero o tener unos pechos, que son normalmente las partes del cuerpo que tienen una notable carga simbólica en relación al género. Los travestis y los transformistas, en tanto, son personas que no necesariamente son transexuales, que no necesariamente en todo su desarrollo de la vida presentan esta disconformidad, pero sí en muchas ocasiones se caracterizan, por razones festivas o de otro tipo, con aquello que corresponde al otro género.
Y entonces, con lo que yo he tratado de explicar aquí muy rápidamente, lo que hay que hacer es precisar, pero no categorizar. ¿Y qué quiero decir con no categorizar? Justamente vamos a ver en un par de minutos que una de las definiciones más conocidas en la literatura jurídica sobre estereotipos es la que hace Rebecca Cook, y justamente define los estereotipos como categorizaciones. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía al inicio de cómo nosotros construimos las desigualdades, porque todo el día estamos categorizando como bueno o malo, o categorizando como normal, anormal, correcto o incorrecto. Y entonces, claro, es importante tener este tipo de precisiones, pero no de manera categórica. Y quiero ir, antes de las dos primeras cuestiones, a la idea final de esta lámina, que es un poco una idea que quisiera que ustedes se llevaran y problematizaran, que es la comprensión del género como algo fluido, ¿ya? El género como algo fluido y la sexualidad como un continuado de diferentes identidades que se van expresando a lo largo de la vida, ¿ya? Y por lo tanto, mientras la mayoría de las personas estamos muy conformes con nuestro sexo y con nuestro género, lo que no significa que una persona cisgénero o heterosexual no cuestione los roles o los regímenes de género. Pero mientras la mayoría estamos en esa conformidad y de alguna manera podemos transitar en la vida sin tener mayores inconvenientes derivados de nuestra sexualidad, de nuestro género, hay otras personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y ese es el mayor desafío, porque entender el género como fluido supone avanzar más allá de la diferencia sexual y supone ir más allá de la construcción binaria y supone ir más allá del género como un concepto que explica la dinámica entre hombres y mujeres. Y entonces, bajo esta idea, el proceso de socialización, entendido como aquellas influencias que va recibiendo una persona desde el momento que nace, en su familia, en sus pares, en sus grupos de referentes, como pueden ser los compañeros de colegio, luego los compañeros de universidad o de trabajo, ese proceso de socialización es determinante para la construcción de la identidad de una persona, que es, por supuesto, un proceso personal, pero fuertemente influido por la socialización. Y a su vez, la socialización se nutre del orden de género o del régimen de género en que nosotros estemos desarrollándonos. ¿Y qué precisiones son interesantes entonces de tener en cuenta? Que una faceta de nuestra identidad, de nuestra identidad sexual es la de género y otra es la orientación sexual. También es una precisión que suele confundirse, y en el derecho ha sido muy frecuente que en los lenguajes informales del derecho, es decir, aquellas opiniones que se dan de temas jurídicos pero no en contextos formales, sea frecuente entender que la homosexualidad, sea femenina o sea masculina, o sea de hombre o mujer, o la bisexualidad o la pansexualidad, son categorizaciones que tienen que ver directamente con la realidad de las personas trans, ¿ya? Así, por ejemplo, asociar necesariamente el discurso de la necesidad de reconocer jurídicamente las identidades trans con el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo supone eventualmente un desconocimiento, puesto que no todas las personas trans van a ser gays o lesbianas. Las personas trans, desde su autopercepción, se determinarán si son personas heterosexuales u homosexuales, o bisexuales o pansexuales. Tampoco tenemos que confundir con las personas intersex, ¿ya? Las personas intersex son aquellas quienes al momento de nacimiento, el equipo médico, se encuentra con una persona que no corresponde a aquel estándar que, como decíamos hace unos minutos, nos dice al momento de nacer, este es un cuerpo de hombre y este es un cuerpo de mujer. Y entonces las personas intersex desafían al derecho y desafían al discurso que es hombre o mujer, es niño o niña, ¿ya? Y en Chile, durante mucho tiempo, lo que ocurría eran intervenciones médicas en las personas intersex con el ánimo de corregir, comillas, corregir esos cuerpos para forzar a dar una identidad determinada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es binario. Nuestro sistema está hecho para ser hombre o para ser mujer, con las consecuencias que trae ser hombre o ser mujer. Y entonces, claro, hay un espacio notable de avance en lo social frente a toda esa diferencia o esa visibilidad que está fuera del binario, fuera de la diferencia sexual hombre-mujer.
pero hay un espacio de lo normativo, de lo institucional, al que le cuesta mucho asumir. Las personas intersex desafían aquello, porque son personas que se van a desarrollar sin una corporalidad definitiva, o deberían desarrollarse sin una corporalidad que sea totalmente de hombre o totalmente de mujer, y a partir de ahí deberían poder construir libremente su género, que eventualmente, nuevamente, no será asociado ni a lo masculino ni a lo femenino. Traigo de nuevo la idea del género fluido. En Chile, desde el año 2015, a partir de algunas circulares de los ministerios respectivos, está prohibido en cualquier servicio de salud pública o privada hacer intervenciones quirúrgicas a personas intersex, salvo que haya un diagnóstico médico de que la intervención quirúrgica es necesaria por razones de funcionamiento, es decir, del cuerpo, de alguna de las funciones o de alguno de los aparatos, por ejemplo, el aparato urinario u otro. Tampoco tenemos que categorizar desde la lógica de la disforía de género, y esa es otra precisión. La disforía de género existe, pero es una situación muy excepcional, que tiene que ver, para decirlo de manera muy simplificada, en aquel trastorno, aquella angustia que muchas veces sienten las personas trans en su situación. Sin embargo, no todas las personas trans tienen disforía de género, y esto sí que tiene relevancia en el discurso jurídico. Porque cuando yo asumo o entiendo que la condición trans es una patología, al decir las personas que tienen disforia de género, yo no estoy siendo receptiva ni estoy reconociendo la identidad. Estoy asumiendo que eso es un trastorno o una enfermedad. Y si bien efectivamente hay algunos casos muy excepcionales de disforia de género, esa no es la realidad. Las personas trans no son personas que per se tengan disforia de género. Es más, si alguna persona llega a desarrollarlo es justamente porque la sociedad no es capaz de reconocer esa identidad. Por eso que aquella expresión que a veces ustedes seguramente habrán escuchado, las personas trans nacieron en un cuerpo equivocado. Bueno, la verdad que esa es una expresión que yo les invitaría, como decía la primera lámina, a cuestionar. Las personas trans no nacen en un cuerpo equivocado. Si hay que hablar de equivocación, podríamos pensar que están en sociedades equivocadas, porque no son capaces de mirar que hay personas e identidades más allá de la diferencia sexual y del binario. Con esta primera parte, que ha sido sumamente general, quiero entonces entrar a algunas reflexiones sobre la relevancia que tiene el género en la construcción de estereotipos y cómo eso a su vez tiene relevancia en los discursos jurídicos. Y para partir yo simplemente pongo aquí 3 problemáticas sociales que tienen que ver con el género y la sexualidad. Y obviamente luego vamos a derivar algunas de ellas, ¿ya? La profundización de la pobreza, la acumulación de la riqueza, la vulnerabilidad de ciertos grupos, la desigual vivencia de la ciudadanía por ciertas personas y, por supuesto, el desigual acceso a la justicia y a los derechos, especialmente los DESC, son problemáticas sociales, todas derivadas del género y de la sexualidad. Y yo les traigo, y esto sí lo voy a pasar muy rápido, ustedes lo pueden luego consultar, algunos ejemplos ya de estas problemáticas sociales. Es decir, un poco para demostrar que no es solamente la discursiva que plantea esto, por ejemplo, de la feminización de la pobreza o de que las mujeres tienen un mucho menor nivel de satisfacción con su vida y por lo tanto de la forma de expresar su ciudadanía. Aquí hay datos, por ejemplo, de la encuesta humana en relación a la búsqueda o la percepción de las mujeres cuando buscan trabajo, ¿ya? Que es notoriamente diferente a lo que podríamos encontrar respecto de los varones, ¿ya? En cuanto a calidad de vida, y este sí es un dato interesante, ahí tienen todos los links para que ustedes puedan completar la información, fíjense que entre el 2006 y el 2016, 10 años, no ha variado. Los hombres presentan mayor grado de satisfacción que las mujeres en los siguientes aspectos, ¿ya? Privacidad, relación de pareja, vida familiar, vida en general, cantidad de dinero, condición física. Y en el 2016, percepción de su estado de salud, conciliación de la vida laboral y familiar, ¿ya? Ahí, repito, tienen los datos en esa encuesta que realiza el MinSal, que es muy interesante sobre las percepciones de la calidad de vida de cada persona. Me fui para el otro lado. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, también hay un impacto muy diferenciado.
Yo no voy a entrar aquí al discurso de los derechos sexuales y reproductivos porque entiendo que ustedes ya lo han problematizado y han hablado de eso en otras clases, ¿ya? Pero sí es interesantísimo precisar claramente la diferencia entre sexualidad y reproducción. En el discurso de los derechos sexuales y reproductivos, quiero decir, en el discurso social, y más bien el discurso social que pretende banalizar los derechos sexuales y reproductivos, se tienden a asociar en circunstancias que hay aspectos muy claros de la sexualidad que no tienen necesariamente que ver con lo reproductivo. Y esto puede explicarse por una de las razones que voy a comentar más adelante sobre la mirada de la reproducción como una característica de los seres humanos. Y entonces, evidentemente, en este ámbito de la sexualidad y la reproducción manifestado en derechos, aquí hay una notable distorsión, es decir, no digo nada nuevo cuando afirmamos que los derechos sexuales y reproductivos tienen un efecto o su falta de ejercicio particularmente grave en las mujeres. Y eso deriva efectivamente de una problemática de género tradicional que tiene que ver con los roles y que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, respecto de los cuales no hay o no se da la misma relación que respecto del cuerpo de los varones en cuanto a la autonomía de las decisiones. Ahí se los dejo solo para que ustedes vean cuáles son los principales señalados por la Organización Mundial de la Salud. Y claro, cuando nosotros empezamos a pensar en decidir o no ser sexualmente activo, ya el matrimonio, tener o no y cuándo tener hijos, vemos las distorsiones que se producen en personas que salen obviamente de la diferencia sexual también. La familia es otra problemática social u otra realidad, no quiero decir que la familia sea problemática, u otra realidad que hoy día manifiesta una serie de cuestiones, tanto en la vida social como en el reconocimiento jurídico de esa institución social, que es la familia, derivada de temáticas de género, ¿ya? Si pudiésemos caracterizar hoy día, yo creo que ahí hay 4 ideas centrales. Hoy día la familia tiene muchas expresiones, múltiples formas. Hay una autora mexicana, Nuria González, que en un libro, en un estudio sobre las formas de familia, hace unos años atrás describía 12 formas de familia, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día no podemos decir claramente que los estados deben quedarse ajenos a aquellas construcciones sociales que responden también a, como bien lo ha dicho el sistema del Pacto de San José de Costa Rica, a una realidad social. Esa es la forma en que el sistema interamericano de derechos humanos ha caracterizado a la familia, ¿ya? Una realidad social. Y por mi parte agrego, creo que es un conjunto o tiene que ver con una realidad de un conjunto de personas con un proyecto de vida en común que comparte lazos, que comparte afectos, éxitos, problemas y obviamente eso trasciende a la sola institución del matrimonio, por ejemplo, y trasciende, por cierto, a la sola institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, vistas estas problemáticas, así vistas, porque es así como un titular, ¿ya?, de estas problemáticas que tienen relación con las realidades de género y de sexo y de sexualidad, podríamos pensar cuáles son las razones de esta realidad social. Y aquí yo apunto 3, por cierto, muchísimas más que ustedes podrían pensar, desarrollar. La primera tiene que ver con la insuficiencia de la especificidad, de la intersectorialidad y de la interseccionalidad de las políticas públicas. Ustedes en este curso han hablado de interseccionalidad, por lo tanto saben a qué nos referimos, ¿ya? Y efectivamente hay una mirada que no suele ser desde la interseccionalidad para hacer abordaje de la realidad de las mujeres, por ejemplo, de las personas de pueblos originarios, de las personas migrantes u otras realidades que ustedes quieran pensar. En segundo lugar, hay una insuficiencia del marco regulatorio frente a ciertas realidades, ¿ya? Si nosotros miramos, en el caso chileno, cuál es el estatuto jurídico de las personas y de la familia, específicamente en cuanto al estatuto jurídico de las personas, está dado en el Código Civil, que es de 1855. Y ahí viene el estatuto jurídico de las personas en Chile, ¿ya? Incluso conteniendo una norma que referencia que las expresiones hombre, varón, las expresiones en masculino van a incluir siempre a las mujeres. Y sabemos que eso hoy día no es una cuestión aceptada socialmente, porque justamente esa construcción normativa ha permitido invisibilizar a las mujeres durante muchos siglos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una razón de ese marco regulatorio que no es suficiente.
Si bien en materia de familia Chile ha avanzado notablemente en una serie de reformas en el ámbito de familia, pareciera que efectivamente tampoco estamos muy adecuados a recibir en ese ordenamiento jurídico la realidad. Y esta es, bueno, la clásica discusión, ¿ya?, de por qué el derecho suele ir tan atrás respecto de la realidad. Y una tercera razón, que es en la que me voy a detener, tiene que ver con la existencia de estereotipos de género y factores que contribuyen a la reproducción, a la naturalización y a la mantención de esos estereotipos, y que esos estereotipos pasen desde lo social hasta lo jurídico.